Muy buenas, vamos a resolver los ejercicios de esta semana que enfocan en cinemática de cuerpos rígidos en el plano. Vamos a resolver dos ejercicios y el primero es el que ven en pantalla. Tenemos una barra de longitud AB, barra rígida. eh, barra rígida tiene masa M con un péndulo, o sea, perdón, una polea que sostiene un peso Q. eh, que el peso Q es peso, no es masa, ojo con eso. Tiene longitud 2A la barra. ¿Qué más piden? Inicialmente la barra está en reposo y ocupada la posición AC, o sea, quiere decir que estaba horizontal inicialmente. Muy importante que no hay roce entre la barra, como es cero, y la superficie, así que acá tampoco hay roce. Determinar la ecuación diferencial de movimiento en el rango en que el extremo A y la barra se encuentran en 0 y C, es decir, desde qué parte hasta allá. Muy bien, para comenzar, siempre analizamos un poco la situación y podemos ver que los grados de libertad que tiene este problema es únicamente uno. ¿Cuál va a ser? Va a ser este ángulo phi que está acá denotado, porque el ángulo phi permite definir cuánto es la posición de A, B, etc. Muy bien. Así que ahora vamos a hacer la cinemática. Eh, Voy a hacer acá el dibujo. El triángulo, o sea, la longitud de la barra, 2A, el ángulo phi, y esta distancia que la vamos a denotar como S. ¿Por qué la barra, perdón, la cuerda como es inextendible? La aceleración en ambos puntos son iguales y también los pesos se distribuyen. Entonces es importante calcular esta variable para poder ver qué tanto acelera o desacelera el peso Q. Bueno, ese parámetro va a ser igual a 2A seno de phi. Por lo tanto, vamos a tener que la velocidad va a ser 2A phi punto coseno de phi. Y finalmente la aceleración, que es lo que nos importa, acaba de quedar un producto, va a ser 2A phi 2 puntos coseno de phi menos 2A phi punto cuadrado, la derivada de coseno es seno. Muy bien. Ahí tenemos la posición, velocidad y aceleración de este punto, o sea, lo que mide A. Vamos a hacer un DCL del peso Q. El peso Q está sostenido por acción de la tensión, claramente. Y la tensión la vamos a denotar como T. Ahora, dice que el peso tiene un peso Q, no es masa, así que hay que tener en consideración con eso. Así que esto es automáticamente es Q. Bueno, para ser consistente, recuerden que la masa del objeto por la aceleración es el peso, que ya está con Q. Bueno, entonces hacemos el DCL, sumamos las fuerzas y tenemos que la tensión menos Q va a ser igual a menos M1G. Muy bien. Eh, perdón. Ahí sí. Su masa por la aceleración. Tensión, el peso, igual a menos masa por aceleración. Muy bien. Porque asumimos que esto está bajando. ¿Sí? Entonces por eso lo denotamos de esa forma que está ahí. Entonces, de acá nosotros vamos a sacar cuánto es la tensión. La tensión va a ser igual a menos M1, S2 puntos, más el peso. Y esa expresión es lo que nos importa porque es la tensión que hace la cuerda. Voy a cambiar de página para seguir. Acá está el dibujo más chico porque no lo vamos a utilizar. Entonces, ahora voy a hacer el DCL de la barra. Bueno, vamos a tener nuestro sistema de referencia, que es el que está aquí en el dibujo. Acá está nuestra barra de longitud 2A y vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre ella. Ojo, que como no hay roce, las únicas fuerzas que van a ver van a ser las normales, y estas son normal a la superficie. Ojo con eso. Entonces, acá nosotros vamos a tener una reacción en A. Acá está el muro, por lo tanto, perpendicular al muro, nosotros vamos a tener una reacción B. También vamos a tener la acción de la tensión, porque como la cuerda es inextendible, la tensión se distribuye homogéneamente. Muy bien. Dicho eso, vamos a proceder
a calcular la cinemática del cuerpo. Ojo que esto es cuerpo, no es partícula, por lo tanto es importante calcular todo respecto a su centro de masa. Como es una masa uniforme de longitud 2A, el centro de masa va a estar en A. Muy bien, dicho eso, tenemos que ver cómo se ha desplazado el X en el centro de masa. Inicialmente, esto es 0 y esto es C. Inicialmente, este punto estaba acá en 0. Por lo tanto, la posición de nuestra partícula va a ser la recta OA, este es A, más A coseno de phi. A coseno de phi es esta longitud y esto. Por lo tanto, todo esto mide la posición del centro de masa respecto al origen. Muy bien. ¿Cuánto vale 2A? Bueno, 2A en realidad es OC menos 2A coseno de phi, más el coseno de phi que nosotros teníamos anteriormente. Por lo tanto, esto va a quedar... perdón, aquí olvidé algo. OC inicialmente es 2A, porque originalmente la barra estaba horizontal. Entonces acá nosotros tenemos 2A. Entonces con eso obtenemos que esto es 2A menos A coseno de phi. Bueno, una vez que ya tenemos definida la posición, calculamos la aceleración, perdón, la velocidad y la aceleración. Y la aceleración de esto es A phi punto seno. Ojo que la derivada coseno es menos seno, pero con este menos queda positivo. Y finalmente la aceleración, que va a ser la segunda derivada, que queda la derivada de un producto. Cuadrado coseno. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la posición. Bueno, la posición del objeto va a estar determinada únicamente por esta distancia. Entonces, esto va a ser a seno de phi. No tenemos que hacer nada más. Entonces, a seno de phi. Con eso tenemos la velocidad, que va a ser a phi punto coseno de phi. Y finalmente la aceleración, que va a ser a phi 2 puntos coseno de phi más a phi punto cuadrado seno de phi. Ojo que recuerden que la derivada del coseno es menos seno, así que no olviden el signo. Muy bien, con eso ya tenemos la aceleración en y la aceleración en x, y con eso ya podemos hacer la cinemática de la partícula respecto a su centro de masas. Entonces, otra página. Reuniendo esta idea, en el eje x o en x, vamos a tener que la masa, que es m, por la aceleración, x 2 puntos de su centro de masa, va a ser igual a las fuerzas que actúan en ese punto. Entonces, únicamente va a ser la reacción en B, menos RB. Y reemplazando los datos, tenemos que, perdón, reemplazando la aceleración que habíamos obtenido anteriormente, que es a phi punto coseno de phi más a seno de phi por phi 2 puntos. Esa es la posición en X. Perdón, la ecuación de movimiento en X. Y la ecuación de movimiento en Y va a ser la masa en IC, y va a ser igual al peso mg más la reacción en A más la tensión, porque la tensión va hacia arriba, así que ojo con eso. Y de aquí nosotros sacamos la otra ecuación de movimiento, que es lo siguiente, menos A seno de phi punto cuadrado, más A coseno de phi 2 puntos, es igual a mg más la reacción en A más T. Y con eso tenemos igual a RB. Tenemos las ecuaciones de movimiento en ambos ejes. Lo importante de este ejercicio es tener ojo las poleas, que las poleas transmiten la fuerza igual. Eso quiere decir que las tensiones sí son idénticas, recíprocas, mejor dicho. También pueden haber casos que nosotros tenemos la polea así,
Así que tener ojo con las poleas para que consideren siempre las fuerzas bien. Y lo otro es el tema de los centros de masa. Siempre hagan las ecuaciones de movimiento de masa por aceleración respecto a su centro de masas. Bueno, y ahora vamos a resolver el último ejercicio, o sea, el siguiente ejercicio, que es el siguiente, el cual consiste en una polea, para aprovechar, de longitudes. Dice, sobre una polea de radio R se enrolla una cuerda flexible e inextendible de longitud L más RPi, que pesa Q por unidad de longitud. En los extremos de la cuerda cuelga los pesos G y G sub 1. El mayor de ellos es G sub 1. Se encuentra al principio en reposo en su posición más alta, es decir, cuando G1 está en A, acá. Y desciende a su posición más baja, es decir, cuando G está en B. Muy bien. A la que llega con una velocidad v sub 1. Averiguar la aceleración de este movimiento teniendo en cuenta el peso de la cuerda, pero prescindiendo de la masa de la polea, obviamente, y llegar hasta y hallar además V1 y las tensiones en la cuerda en A y B para una posición cualquiera de la cuerda. Muy bien, la cuerda tiene longitud L más pi r. Recuerden que el diámetro o el perímetro de un círculo es 2 pi r. Por lo tanto, ese pi r es lo que mide esto. Y todo lo demás es L, de aquí a aquí. Muy bien. Entonces, vamos a definir primero el grado de libertad que tiene esto y obviamente va a tener un grado de libertad. Porque como la cuerda es inextendible, basta uno para expresar todo. Entonces vamos a decir que inicialmente este es nuestro grado de libertad X y por consiguiente esto va a ser L menos X. Muy bien. Ok, voy a hacer los DCL. Primero de la masa G. La masa G va a estar sujeta a su peso, ¿sí? Va a estar sujeta a una cierta, a un cierto reacción, mejor dicho, que es es como esto lo jala, porque esto va a empezar a caer y esta va a ser la succión, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, aparte de estar sujeta a su peso, la cuerda tiene peso, la cuerda roja. Entonces, acá nosotros vamos a tener que agregar un peso respecto a la cuerda, que la cuerda tiene peso por unidad de longitud. ¿Y qué longitud va a tener? L menos X. Ojo con eso, hay que leer bien y tener cuidado. Ahora, hacemos lo mismo para G1. Entonces, va a ser muy similar. Aquí vamos a tener G1, vamos a tener el peso de la cuerda, que va a ser Q por X, porque acá está el grado de libertad, y también vamos a tener una fuerza de restitución, que la vamos a llamar S1, pero recuerden que las poleas, como la cuerda es inextensible, estos son iguales. Bueno, dicho eso, vamos a hacer los DCL. Entonces, inicialmente tenemos G más QL menos X menos C es igual a la masa por aceleración. G más QL menos X dividido en G, porque recuerden que estos son pesos, por X dos puntos, pero X dos puntos negativo, porque el X está medido de esta forma y las aceleraciones son las mismas. Perdón, son iguales, esto sube y esto baja, pero con la misma razón, para que se entienda mejor. Y el otro DCL, que es el de G1, es el siguiente. Qx menos S1 va a ser igual a su masa, G1 más Qx dividido en G por su aceleración. Y aquí tenemos las dos ecuaciones de movimiento para cada peso. Muy bien. Ahora, vamos a cambiar de página. Vamos a reescribir la ecuación. S, que es la fuerza con la que esto se empuja, va a ser igual a Q menos X más G más QL menos X. Todo esto dividido en G, porque no olvidar que es el peso. X punto. S1 va a ser igual a G1
que es un poco feo esa G, así que lo voy a hacer de nuevo. G1 más QX menos G1 más QX dividido en G por X dos puntos. Es la misma expresión que teníamos antes, pero despejamos los valores de C1 y C. Entonces, obviamente, al ser la cuerda inextensible, la polea genera esto, que las tensiones son iguales. Entonces, aquí nosotros vamos a igualar las dos expresiones y vamos a determinar cuánto vale X. Entonces, acá lo voy a anotar. QL menos X más G más QL menos X dividido en G por X dos puntos es igual a G1 más QX menos G1 más QX dividido en G por X dos puntos. Ok, acá fíjense que la variable X va a desaparecer porque acá está Q dividido en G por X, esto va a ser negativo. Y acá nosotros vamos a tener, no, perdón, no se simplifica. Bueno, dicho eso, ustedes van a trabajar algebraicamente esto. No, sí, se van a simplificar. ¿Por qué? Porque estos está igual, son iguales. Esto va a quedar menos X y acá va a quedar menos X también. Así que la variable X va a desaparecer. Y vamos a poder calcular la aceleración. Y aquí ustedes esto lo van a trabajar un poco. Y van a llegar a lo siguiente. Que X dos puntos va a ser igual a G sobre G más G1 más GL por 2QX menos G más G1 menos Q por L. Y con eso ya tienen la aceleración de la aceleración con que esto baja o con que esto sube. ¿Sí? No, noten que acá está el parámetro X, que X sí va a estar, porque acá no, es imposible que no se despeje, porque acá esto va a quedar menos QX y acá QX y van a pasar sumando. Por eso está ese 2QX ahí. Bueno, y ahí ustedes hacen el proceso algebraico y llegan a eso y con eso concluyen el ejercicio. Muchas gracias.